les voy a pedir a algunos que canten muchísimo. Aquí me dicen que no me escuchan. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí te escuchamos. Ay, qué pena. No me escuchaban. ¿Me escuchan claramente entonces? Buenas noches. Les damos la bienvenida una vez más a todas las personas que ya están conectadas, a todos los que se están agregando. Vamos a iniciar entonces nuestra capacitación y ya saben, primeramente con una oración inicial que es a Dios. Les pedimos entonces, ahí en el lugar donde usted se encuentra, por favor, cierre sus ojos y vamos a iniciar la oración. Amado Dios, Señor, primeramente presentamos las vidas de todas las personas que nos encontramos aquí. Señor, una vez más en esta capacitación, le pedimos a tu Santo Espíritu, Señor, que nos siga dirigiendo en todo tiempo. Muchísimas gracias, Señor, por el regalo maravilloso de la vida, Padre amado. Hoy te pedimos, Señor, que sigamos trabajando en ese principio maravilloso, Señor, del ser para luego poder hacer, Señor, de entender lo valioso, Señor, que es para ti tener esa sanidad, Señor, esa sanidad integral, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que en la cruz del Calvario nos diste ese regalo maravilloso, Señor, de la sanidad. Y es una sanidad integral, Señor, que pedimos que lo podamos comprender, que lo podamos entender. Esa sanidad que no solamente es de nuestras dolencias físicas, sino esa sanidad también de todas las dolencias que tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor amado. Hoy queremos, Señor, que nos enseñes a trabajar en esa sanidad, Señor, como es debido. Primeramente reconociéndote a ti como ese Padre, Señor, que suples todas nuestras necesidades, que nos proteges, que nos provees, que eres nuestra autoridad, Señor. Que podamos entender de lo importante que es reconocerte a ti como Padre, entender, Señor, esa valiosa, Señor, autonomía que nos has dado, Señor, esa disposición en el momento, Señor, de empezarte a ti a conocer, Señor, como Padre. Hoy te pedimos que podamos, Señor, entenderlo y comprenderlo para hacer esa sanidad como tú quieres, Señor, que nosotros lo hagamos desde nuestro ser, Señor, trabajar en nuestro ser, Señor, que es lo que más te importa, porque al final vas a venir, Señor, y está cerca tu venida y sabemos que lo que más te interesa es nuestra alma. Por eso hoy te pedimos que nos enseñes, Señor, a trabajar en esa sanidad. Gracias, amado Rey. Pedimos que sigas despertando nuestros sentidos espirituales y que con la guía de tu Santo Espíritu, Señor, hoy podamos entender ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y continuando con el componente temático, en el punto número 2 tenemos la misión social de bienestar integral en Cristo Jesús, conociendo a Dios como nuestro Padre, enseñanza, la obediencia, cultura del reino de los cielos. Y en el punto número 3, la oración final. Bueno, le doy el paso a mi compañero Cristian Eduardo. Muchísimas gracias y Dios los continúe bendiciendo. Amén, compañera Lina. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Muchísimas gracias por estar allí, atentos, conectados desde temprano en este tiempo de oración, en este tiempo de intercesión por nuestra ciudad. Gracias a todos los que nos han hecho llegar sus donaciones. Gracias a todos los compañeros y hermanos que se conectan a través de las redes sociales con estas enseñanzas. Un cordial saludo para ellos. Y que Dios les bendiga a todos los donantes, a todos los que hacen parte de todas estas ofrendas misioneras que glorifican a Dios en los más vulnerables. Bueno, compañeros, hoy tenemos una enseñanza importante, como son las enseñanzas del Señor, la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero decirles que hemos venido hablando de el pobre. Hemos estado trabajando en el concepto, en el clamor del pobre,
en la importancia de pensar en el pobre, en el menesteroso, en el que tiene necesidades. Pero aquí el Señor nos hace un paréntesis en esta enseñanza del día de hoy, nos hace un paréntesis porque muchas veces recibimos la palabra y resulta que a veces no la retenemos, a veces pasamos por alto la instrucción de la palabra de Dios, a veces no entendemos la autoridad, el señorío, la magnificencia de lo que es Dios y su palabra. Y hoy el tema, a manera de paréntesis en el desarrollo del conocimiento de Dios, a través de pensar en el pobre y en los más vulnerables, como fundación también tenemos que trabajar en el bienestar social, que es el bienestar integral en Cristo Jesús, para que el mundo conozca el amor de Dios, conozcan al Padre, porque que lo conozcan a Él es la vida eterna. No hay bienestar social más poderoso, sino el que podamos todos nosotros mostrar a Dios nuestro Padre. Pero a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios sagrada, Jesucristo nos muestra, Jesucristo nos revela, Jesucristo nos enseña una cultura, nos enseña un estilo de vida diferente, distinto, conforme a la voluntad de su Padre, a la voluntad del reino establecido por Dios nuestro Padre, un reino celestial que es un reino espiritual que nos permite caminar de manera diferente en esta tierra, de una manera que podamos ser luz para las multitudes, que nuestro estilo de vida refleje de tal manera el estilo de vida de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros vivamos en cada uno de nosotros. Y hay un principio, hay una palabra que hace parte de la cultura del reino de los cielos. Y esa cultura del reino de los cielos se distingue por un poderoso principio que está establecido desde la fundación del mundo hasta la eternidad, que está establecido en los cielos y en la tierra, y es el principio de la obediencia, del cual le queremos hablar en esta noche, y así hemos titulado la enseñanza, la obediencia, cultura del reino de los cielos. Ese es el estilo de vida que Dios quiere para toda la humanidad, para todo lo creado en el cielo y en la tierra, para todo lo que está bajo el señorío de Dios, está sujeto al principio de autoridad por medio de la obediencia. Entonces, en esta introducción, ahí en pantalla ustedes tienen que la obediencia es una de las doctrinas más antiguas en la Biblia y como antigua es la más importante. Es la que Dios revela por toda la palabra de Dios, el principio de la obediencia, que es el que sobre el cual está establecido el principio de la autoridad. Y dice que la obediencia trae bendiciones de Dios, pero lo contrario, el contraste, la desobediencia trae unas consecuencias. Entonces, todo lo que decidamos en este mundo, todas las decisiones que tomemos con el alma, o traen bendiciones si es por la obediencia, o traen maldiciones si son por las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Entonces, la obediencia o la desobediencia determinó la entrada del pecado a la humanidad, aún desde el principio, desde el pecado de Lucifer en el cielo delante de Dios. Él desobedeció a Dios, entró el pecado de altivez, de rebelión contra Dios y fue expulsado del reino de los cielos. El reino de los cielos allá no va desobediente en ninguna manera. Por eso aquí Dios nos prepara en espíritu, alma y cuerpo para que andemos en el espíritu, para que adoremos en espíritu y en verdad, que es la obediencia, nuestra mejor adoración. Al cielo no pueden ir los desobedientes, no irá ninguno. Por eso Dios nos ejercita aquí en la tierra en sanidad y libertad de nuestra alma para que podamos obedecer cada día más. Entonces, la obediencia lo es todo en el reino de los cielos. La obediencia es la evidencia de la fe genuina, de la fe que obra por el amor. Cuando una persona ama a Dios, le obedece. Por eso él dice en Juan 15, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Porque Dios no entiende que tú le digas, yo te amo, Padre, yo te amo, Dios, no. Él entiende que si usted obedece, verdaderamente le ama, porque tenés fe que obra por el amor, que se refleja en la obediencia, en la sujeción. Para obedecer necesitamos tener sana el alma, necesitamos tener un proceso de sanidad interior, sanidad de los quebrantos del corazón. Eso es importantísimo. Si el alma decide, porque ahí está la voluntad, está el pensamiento, está en el alma, que es el corazón, está la capacidad de decidir y las emociones. Entonces, si yo determino con mi corazón no obedecer la voz de Dios, no tener en cuenta en mi vida a Dios nuestro Padre que está en el cielo, entonces vienen consecuencias, que viene la desobediencia. Pero si yo también con mi corazón decido sinceramente obedecer a Dios, entonces las bendiciones de Dios me alcanzarán, me perseguirán. Por eso cuando la Biblia nos habla de la obediencia, es algo extraordinario, tan grande y tan glorioso la obediencia que hasta las bendiciones nos persiguen. Eso es porque la obediencia es supremamente importante y hay que preparar el alma, el corazón para obedecer a Dios, para tenerlo en gran estima. Todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos habla, empezarlo a buscar, empezarlo a escudriñar. Es parte de nuestra actitud para obedecer a Dios. Entonces, la obediencia y la desobediencia determinan la entrada del pecado a la humanidad, o bien puede ser el disfrute de las bendiciones de Dios. En el caso de Israel, cuando obedecían, eran bendecidos, eran respaldados por Dios. Cuando desobedecían, les venían maldiciones y sufrían profundamente. Entonces, en la obediencia constante, fiel y permanente, cada día está la capacidad de que el hombre tome una decisión cada día de obedecer a Dios. Asimismo, todo comienza con la salvación, la suya y la mía. Cuando uno decide poner la fe en Cristo Jesús, ahí dio su primer paso de obediencia, de entregarle su vida al señorío de Cristo. Ahí usted ingresó a la cultura de todos los que obedecen. Claro, a entrar a la identidad de los hijos de Dios, todos los que obedecen. Cuando usted le entrega la vida a Cristo, usted va a ser como Cristo, sujeto a la voluntad de su Padre que está en los cielos. Eso es lo que distingue un verdadero servidor de Dios, porque es obediente, porque por la obediencia él desea sujetarse, él puede padecer por la obediencia. Entonces, el alma está haciendo cada día que vive, cada día de nuestra existencia aquí en la tierra, estamos siendo adiestrados, ustedes y nosotros, en el principio de la autoridad, en el principio de la obediencia. En todo lugar, sea en la empresa, sea en el hogar, sea en la familia, sea en donde sea, estamos siendo adiestrados en el principio de autoridad que es la obediencia, sea en el ministerio, sea en el cuerpo de Cristo, sea con los hijos, con los padres, con las autoridades, con los que están en puestos de eminencia, pero todo, absolutamente todo en esta vida está sujeto al principio de autoridad por medio de la obediencia. Si obedecemos, ascendemos. Si obedecemos, avanzamos. Si obedecemos, progresamos. Pero si desobedecemos, entra el pecado a nuestra vida y los cacharros empiezan a manifestarse. Y el descenso empieza a manifestarse. El rechazo empieza a manifestarse. El menosprecio, la amargura empieza a manifestarse. La mala disposición, el retirarlo, el apartarlo, empieza a manifestarse. La persona empieza a degradarse en la desobediencia. Entonces quiero que ustedes comprendan que la obediencia es la decisión más grande, la más importante del hombre aquí en la tierra. Esa es la decisión más grande. En la obediencia está la decisión si el hombre se salvará o si el hombre se condenará. Delante de él ha sido puesta la salvación por medio de Cristo, por su obra en la cruz.
delante de toda la humanidad está el aceptar a Cristo como Salvador o no aceptar a Cristo como Salvador. Algunos dirán, yo no necesito a Cristo como Salvador porque yo me creo bueno, yo no le he hecho mal a nadie, no he matado a nadie, pero soy pecador. Pero no aceptan a Cristo como su Salvador. Hay consecuencias de condenación en esa persona, aunque no haya matado a nadie, pero en su naturaleza pecaminosa es pecador porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si el hombre se arrepiente, si el hombre recibe a Cristo Jesús, entonces también dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió en nuestro lugar, para justificarnos de la maldición del pecado. O sea, que el hombre puede cambiar con una decisión de obedecer a Dios, con una decisión de aceptar, de creer en Cristo Jesús para ser derechoso al reino de los cielos, que es el reino eterno, que es el reino que se vive en esta vida y trasciende después de que partimos de esta tierra. Y aún por la obediencia hay bendiciones generacionales, pero también por la desobediencia hay maldiciones generacionales. Entonces quiero que comprendan la importancia de la obediencia, de obedecer a Dios. Seguimos adelante. Entonces aquí le doy paso a mi compañera Maribel, que nos va a compartir algo sobre esta diapositiva. Adelante, compañera Maribel. Gracias, hermano Cristian. Dios les bendiga a todos. Bueno, mis hermanos, ¿sí me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, mi hermano, aquí nos habla acerca de esa palabra de Mateo 6, 31 al 33. Nos habla acerca del afán y la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta diapositiva, pues podemos ver que muchas veces nosotros estamos dando prioridades a cosas que no están realmente bajo el dominio de Dios ni bajo la potestad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, en Mateo 6, 31 a 33 nos dice la palabra, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el Señor Jesucristo nos enseña que no debemos preocuparnos por cosas básicas de la vida, ¿no? Como lo son la comida, la bebida y el vestido. Él aquí nos habla de la importancia más bien de buscar el reino de Dios y su justicia, porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas otras cosas, ¿ya? El Señor Jesús aquí nos destaca que los gentiles o personas que no conocen de Dios, estas personas siempre están preocupadas o están angustiadas por ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Más nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de tener la seguridad de que nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos esas cosas y que Él nos las proveerá, ¿ya? Aquí es donde nosotros debemos caminar, como usted está hablando, en obediencia y aumentar, caminar en nuestra fe para poder ver que todo esto ya está hecho, ¿correcto? Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo también nos enfatiza la importancia de buscar primero el reino de Dios y su justicia porque por encima de todas las cosas, asegurando de que Dios proveerá todo lo que necesitamos y si obedecemos a sus mandamientos, ¿correcto? En estos versículos, Él nos habla, nos habla de la importancia de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Buscar el reino de Dios significa anhelar, buscar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas siempre. No es por un rato, no es por un día, no es porque estamos bien o porque estamos mal, no. Buscar y buscar la justicia significa vivir una vida que refleje los valores y los principios de Dios. Entonces, esa sería como mi participación, mi hermano Cristian. Gracias. Amén, mi hermana. Amén. Muchas gracias. Muy bien.
Entonces Dios, a través de la obediencia, en conclusión, que nos decía la compañera, quiere una relación estable. Dios es un Dios de relaciones estables, de relaciones permanentes. Con Él está la fidelidad. Es su idioma, es su esencia. Entonces, buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia debe de ser nuestra prioridad si es que deseamos obedecer a Dios y entrar al reino de los cielos, no solo verlo, sino entrar por medio de la fe, por medio de el nuevo nacimiento. Pero hay manifestaciones culturales. Adelante, mi hermano Néstor, con su participación. Sí, señor. Buenas tardes. Saludos para los compañeros. Ahora que estás hablando de ese tema, yo recuerdo una historia que cuenta la Biblia, dice que un joven profeta de Judá, Dios envía con una misión para derribar el altar pecaminoso del rey Jeroboam. Y cuando él iba de camino, yo le había dicho que no se desviara, sino que hiciera lo que él le mandara. Y él desobedece totalmente y se deja engañar de un profeta viejo. Dice la palabra que un profeta viejo le dijo, yo también soy profeta, y prácticamente le dice todo lo contrario le había dicho. Y él dice que ese profeta, por haber desobedecido la orden de Dios, termina mal, pierde la vida. Y es algo que yo leía hace mucho tiempo, pero que prácticamente apenas vengo a entender que es importante la obediencia más que los sacrificios, como dice la palabra, que es tan importante que uno puede perder muchas cosas por obedecer. Cosas que uno cree que que no tienen importancia, pero son tan importantes para el reino de Dios, como dice Pablo aún, que si un ángel del cielo viniere y se nos anunciare otro, ¿cómo es que dice? Que se anunciare otro, la palabra. Otro evangelio. El evangelio no fuera anatema. O sea que es tan importante nosotros tener a Dios presente en las órdenes que nos da y como un mandato que es irrevocable. Y pues la verdad, Dios está trabajando mucho en mí la obediencia, que era una persona que la verdad no me sometía ni a las autoridades ni obedecía, y estoy siendo sano en esa área de mi alma. Muchas gracias, Dios los bendiga. Amén, mi hermano, muchas gracias por compartir. Sí, señor, el tema de la obediencia es fundamental y sobre todo en el enfoque que Dios nos lo da bajo la manifestación cultural del reino de los cielos. ¿Cómo hago para bajar la mano ya? Para bajar la mano ya participé. En ese punto encontramos la carpeta se gozaba como las características. Ahí silenciamos eso, muchas gracias. Entonces, las manifestaciones culturales, prioridades. La cultura se manifiesta en aquellas cosas que consideramos importantes. Lo que sea que prioricemos revela nuestra cultura, nuestra identidad. Si una sociedad, un pueblo valora y le da prioridad al matrimonio, se reflejará en las leyes, costumbres y comportamientos que le protejan y aún que penalicen el divorcio y el adulterio. Darle prioridad a la santidad, por ejemplo, de la vida, prolongará la vida aún para aquellos que aún no nacen, es decir, de manera generacional. La decisión de obedecer o desobedecer trae consecuencias generacionales. Si obedecemos, trae consecuencias generacionales. Si desobedecemos, trae maldiciones generacionales. Entonces, en el tema de la cultura trae una organización, unas leyes, una constitución, y es fundamental que nosotros nos acojamos a la obediencia a Dios para que podamos ser transformados. Entonces, la obediencia es el resultado de un alma que trabaja en la sanidad, que trabaja en la libertad, tiene como resultado la regeneración interior, la renovación interior, la regeneración interior. Entonces, cuando yo trabajo en la sanidad y trabajo en mi libertad,
de la mano del Espíritu Santo que me lleva a toda verdad, entonces voy a lograr como resultado la transformación, que es donde ya el alma todos los días se sujeta, todos los días. Eso es tomar su cruz cada día, todos los días. Decide obedecer a Dios. Eso es una decisión de todos los días. No es una decisión y ya, no. Es cada día hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces el fundamento de la transformación de nuestra vida está allí. Sanidad, libertad, igual a transformación. Y esa cultura que nos organiza la vida, porque la vida nos cambia, esa cultura organizacional, si le podemos llamar así, nos impacta como un campo magnético el pensamiento y la conducta. Cuando usted empieza a obedecer a Dios, el pensamiento impactado, la conducta cambia radicalmente, de manera natural, sin que nadie te coercione, sin que nadie te obligue. Tú cambias de manera natural porque el poder de Dios viene a tu vida, porque la obediencia nos llena de la presencia de Dios. Recuerde ese principio, la obediencia nos llena de la presencia de Dios. Adelante mi compañera Maribel con su participación. Gracias, hermano Cristian. Mire que estaba leyendo lo que nos dice Primera de Samuel 15:22 y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces aquí nos damos cuenta, mi hermano, de que la importancia de obedecer los mandamientos del Señor, ¿no es cierto? La obediencia, aquí nos podemos dar cuenta de que la obediencia es una cualidad que agrada a Dios, ya que muestra nuestra disposición y esa actitud hacia Él, ¿ya? Nos habla también, en este versículo nos habla acerca sobre la obediencia y cómo es necesaria para tener una relación correcta y saludable con Dios. Porque aquí Samuel le dice al rey Saúl que la obediencia es mejor que los sacrificios. Dios no espera sacrificios de nosotros, Él espera es que nosotros le obedezcamos. Entonces, eso fue lo que le pasó pues al rey Saúl cuando no acabó, no destruyó todo lo que él le había dicho al Señor, o el Señor le había dicho que tenía que destruir de los amalecitas. Entonces, esa era como mi participación, mi hermano. Muchas gracias, mi hermana. Listo. Aquí la compañera María del Pilar tiene algo para compartirnos aquí en este punto. La obediencia es oír la voz de Dios. Adelante, hermano. Bien pueda. Amén, hermano, muchísimas gracias. Mira que cuando leía este texto, bueno, Samuel 15:19, recordé algo que me pasó alguna vez en un trabajo. Me decía un compañero, María del Pilar, aquí hay un tarro, por favor, bota todo lo que esté aquí en este tarro. ¿Sí? Algo como, me venía a la memoria lo que le pasó aquí a Samuel, vea, al rey Saúl. Entonces dije yo, listo, yo lo voto, pero resulta que yo no lo voté todo, sino que yo dejé un poquito y yo, según yo, porque a veces el alma nos engaña, el alma nos hace pensar de que todo lo sabemos, ¿cierto? Y yo no escuché lo que el compañero me dijo, entonces yo vacié el tarro y resulta que dejé un poquito y eso que tenía allí adentro era como un ácido. Entonces la habitación se llenó de este. Y yo decía, uy, Dios mío, estoy tosiendo de allí. Pero entonces me vino a la memoria, es que a veces para obedecer la voz de Dios tenemos que escuchar su voz, ¿cierto? No, a veces el alma dice, no, yo ya sé eso, ay, otra vez el mismo tema, pero es que allí el Señor nos quiere enseñar algo, ¿cierto? Y me llama la atención porque cuando aquí dice que obedecer es prestar atención, ahí Nehemías una vez le decía en una oración a Dios, ahora tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos. Así tenemos que ser nosotros. Cuando vamos con la palabra, cuando alguien nos está hablando, tenemos que prestar atención, todos los 5 sentidos puestos en lo que la persona nos está diciendo, para poder entender, y mucho más a Dios, ¿cierto? Poder entender lo que Dios nos está diciendo, para poder obedecer, para poder seguir la instrucción. Tal vez aquí a Samuel, al rey Saúl, él le escuchó, pero su alma lo engañó, dijo, no, ven y yo voy a llevarme mejor, voy a llevarme esto del rey y voy a llevarme las vacas y eso. Pero resulta que no, o sea, no obedeció lo que Dios le dijo, la instrucción clara que Dios le dio, no la trajo pues a la obediencia. Y eso se me dio en la memoria, mi hermano, que
poder obedecer al Señor, tenemos que escuchar atentamente lo que Dios nos está diciendo, tener nuestros 5 sentidos puestos para poder entender y para poder obedecer. Listo, mi hermano, ese era mi aporte. Amén, mi hermana, muchas gracias. Así es, muy importante. Y este es el concepto bíblico de la obediencia. Es oír atentamente la voz de Dios. Y ahí es donde entra el tema de la cultura. ¿Cuál es la cultura hoy en día? Que a veces uno no ha terminado de hablar y el otro ya le responde. Quiere decir que no escuchó completamente, no escuchó atentamente, porque a veces hablamos y no terminamos de escuchar a la persona y ya le estamos respondiendo. No estamos reflexionando, no estamos atentos a la obediencia. Y eso nos ha pasado a todos porque es una cultura. La cultura es no escuchar. La cultura es rechazar, repudiar. La cultura es muy diferente. Y hay culturas aquí en la tierra. Por ejemplo, está la cultura egipcia, que es muy marcada. Sabemos cómo se visten, sabemos cómo se comportan, sabemos qué tipo de comida, la típica, cuál es el plato típico, sabemos cómo es esa sociedad, esa cultura. La egipcia, está la griega, la de los aztecas, los mayas, todo lo vimos como cuando estábamos en el colegio, los de Occidente, los del Pacífico, que estamos aquí cerquita, ellos tienen un estilo de vida diferente, de acuerdo a su cultura, a su lugar geográfico. Entonces allá los platos típicos son diferentes a todos los demás. Por ejemplo, sí, hay platos típicos, hay formas de vestir en ellos, hay formas de hablar en ellos, hay acentos, hay palabras diferentemente pronunciadas, porque es su cultura. También hay cultura africana, hay cultura islámica. Bueno, hay tantas culturas que se distinguen por su conducta, por su forma de pensar, la cultura indígena. Hay hasta otros idiomas en esas culturas, hay otros que le llaman civilizaciones, pero son culturas que traen comportamientos, pensamientos, normas, reglamentos, que influyen e influencian en toda la vida de la persona, de tal modo que ella tenga un estilo de vida. Mire lo profundo de la cultura terrenal, de la diversidad que hay aquí en la tierra. Y Dios nos viene a revelar eso, pero hay que estar atentos para escuchar la cultura, la enseñanza sobre la nueva cultura que necesita que nosotros renovemos nuestra mente, sanemos nuestras emociones y tomemos la decisión de acogernos a esa nueva cultura que Dios nos viene a dar, y es la cultura del reino de los cielos, un reino totalmente espiritual, un reino eterno, un reino donde la salvación es la gran protagonista, donde la obra de Cristo en la cruz, su resurrección, su ascensión a la diestra de Dios Padre es fundamental, hecho esencial en el evangelio, poder de Dios. Entonces necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y por la palabra. Entonces la obediencia nos llena de su presencia, la obediencia nos permite escuchar la voz de Dios. No sé si ibas a agregar algo más, mi hermana María del Pilar, allí en esta parte de la obediencia complace a Dios. Sí, señor. Sí, mi hermano, mira que recordé ahorita lo que dices es muy cierto, porque yo antes con mi hijo John William, él me estaba hablando y yo estaba, listo, hijo, me estás hablando y yo estaba en otras cosas. Pero ahora que yo entiendo esta palabra, yo tengo que, yo le presto atención, ya él me está hablando y yo me siento a escuchar atentamente lo que él me está diciendo. Y cuánto más mi hermano y mis hermanos con Dios, ¿cierto? Yo para poderle obedecer al Señor, yo tengo que, bueno, leer la palabra, pero tengo que entenderla, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios me ayude a entenderla para poder obedecer. Listo, ese era mi aporte, mi hermano. Amén, mi hermana. Entonces, mire que la obediencia es muy importante. De hecho, cuando no escuchamos atentamente, como lo explicaba la compañera, eso es hasta falta de respeto, eso es hasta una mala educación. ¿Cuánto más delante de Dios, no? ¿Cuánto más? Y eso que la obediencia en la parábola de las ovejas, porque Dios nos compara con ovejas a todos nosotros, por eso puse la ovejita allí, porque
el sistema de la oveja es, el más importante es la audición, el escuchar, y ellas tienden a obedecer a quien las está cuidando, a quien las está alimentando. Esa es la única virtud que tiene la oveja, y Dios nos compara con ovejas. La única virtud que tiene la oveja es que ella escucha muy bien, porque casi no puede ver, tiene muchas debilidades. Ella no puede comer nada pesado porque se le daña el estómago y se puede morir con un cólico. Si el que las está cuidando, si el pastor que cuida el rebaño, no revisa primero el pasto, que no vaya a estar con bacterias o de alguna manera que otros animales hayan defecado allí, entonces la labor del pastor es revisar primero bien el pasto donde va a estar el rebaño, bien revisar el alimento, y la va guiando con el sonido, llamándolas, golpeando con el cayado las rocas. Entonces ella escucha muy bien para obedecer por el camino que debe de andar. Entonces, si ella no obedece, si ella no escucha, entonces se sale del redil, y afuera del redil le esperan los lobos, las fieras. Y como está fuera de la cobertura del que la protege, entonces tiende a morir, tiende a ser destruida. Sin embargo, Dios muestra su amor, que Él va a buscar esa oveja que se le salió del redil, que se le salió del rebaño. Pero Dios desea que cuando la traigamos al redil, cuando nos traen a escuchar la palabra de Dios, uno sea obediente y atento para escuchar, tardo para hablar, tardo, pero siempre atento, lento para oír, siempre atento al escuchar las instrucciones de cualquier autoridad, y en eso tenemos que mejorar todos. No solo ustedes que me escuchan o los compañeros de las redes sociales, sino todos, incluido este servidor, todos tenemos que agudizar el oído para escuchar atentamente la voz de nuestras autoridades, porque allí hay bendición, allí hay promoción, y ahí están las bendiciones de Dios en su máxima expresión. Entonces, asimismo se lo decía aquí, primera de Samuel 15:22, que mencionaba ahora una hermana, y Samuel dijo la importancia, este sacerdote, este profeta de Dios, le dice a otro sobre la importancia de lo que es la obediencia, y dice que Dios se complace en la obediencia, siente complacencia. Dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, del Señor, de Dios. Entonces, mire que si ponemos al frente los holocaustos, los sacrificios, si usted quiere traducir eso, si usted me pone el ayuno y la oración ahí adelante como algo que me identifica a mí, pero si yo no obedezco a Dios, entonces se hace infructuoso mi ayuno y mi oración, se hace infructuoso, porque lo más importante para Dios, lo que trae complacencia para Dios, es que se obedezcan las palabras que Él establece. Entonces, porque cuando obedecemos aceptamos su autoridad, cuando desobedecemos rechazamos la autoridad. ¿Sí me hago entender? Hay rechazo en la autoridad cuando nosotros desobedecemos o no escuchamos atentamente. Si tenemos mala disposición con la autoridad, ya con qué va a salir, otra vez con lo mismo, ahí hay mala disposición, y la queja, el reclamo delante de la autoridad es rechazo y es desobediencia para Dios. La obediencia en el mundo espiritual es potente. Asimismo es la maldición, viene a la vida de una persona cuando es desobediente. Las maldiciones lo persiguen y lo alcanzan, porque está establecida en Deuteronomio 28. En el mundo espiritual la obediencia es poderosa. De hecho, la obediencia es lo que permite que una persona camine en santidad. Es la única manera de andar en santidad. No porque yo sea de ayuno de oración, no porque yo sea santificado por la vida humana en ninguna manera. Solamente por la obediencia es que yo puedo ser santo delante de Dios. De hecho, los ángeles son santos porque obedecen a Dios, porque se sujetan a Dios. Alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver quién es. Una María, bien pueda con la participación, la que levantó la mano. Yo, mi hermano María Zeneida Buidelo. Bien pueda, mi hermana María Zeneida. Adelante. Buenas noches, Dios me les bendiga. Bueno, yo quiero compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, le escuchamos. Quiero como compartir un testimonio
que sucedió aproximadamente hace unos 2 años. El servidor, el hermano Cristian Eduardo Pete, él llevaba mi caso en la parte, pues, del proceso de pensión. Y recuerdo que de tantas circunstancias que me estaban apremiando en el momento, yo acudí a él. Entonces, él me enviaba los audios, porque nosotros desde un comienzo comenzamos a trabajar así, que yo le enviaba audios, él los escuchaba cuando pudiera y yo también, y así sucesivamente nos comunicábamos. Pero él enviaba audios, o sea, Dios lo estaba usando, y yo en medio de mi tribulación, en medio de las circunstancias, no entendía, no podía entender los audios. Entonces, literal, me puse a orar, y Dios me hablaba y me decía, cálmate, escucha, y pues yo he aprendido en los años que llevo de cristiana que debemos tener mucho respeto por las autoridades y escuchar atentamente, pero esa vez no podía escuchar de las circunstancias en las cuales yo me encontraba. Y me acuerdo tanto, literal, que Dios puso en mi mente, te vas a calmar y vas a escuchar palabra por palabra de la cual está hablando en el audio. Y así fue. Y desde ahí, eso es un aprendizaje porque desde ahí siempre estuve atenta, no solamente en ese proceso, sino en todo mi proceso espiritual. Y pues ese era mi aporte, ¿no? De que Dios habla, pero pues si estamos descuidados o a veces nos dejamos llevar por las mismas circunstancias, Él nos está dando la salida, pero no la vemos. Entonces, yo creería que todo nos ha pasado, ¿no? Pero Dios es grande y misericordioso que siempre nos va enseñando y es un proceso. Y a nivel de toda mi proceso de la y de superación aún, he aprendido mucho sobre eso. Gracias a Dios. Esa era mi respuesta. Muchas gracias, mi hermana, por compartir. Excelente. Sí, hay que, hasta aún en las circunstancias más difíciles, hacer un alto en el camino para escuchar a Dios. Está muy bien. Gran testimonio. Entonces, seguimos, compañeros. Aquí hay que cerrar el micrófono. ¿A alguien se le quedó abierto el micrófono? Aquí sigue diciendo la palabra, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y ojo, y el prestar atención que la grosura de carneros. Es más importante que la grasa, que el chicharrón, que tantas cosas de las cuales sentimos placer. El prestar atención es fundamental, compañeros, para obedecer a cualquier autoridad y más a Dios. Prestar atención es escuchar atentamente, guardar silencio y concentrarse en aquel que nos habla. Y aquí quiero decirle algo. La obediencia y la desobediencia traen consecuencias naturales. Cuando habla la Biblia de obediencia o de desobediencia, la persona que decida lo uno o lo otro va a tener consecuencias naturales. Un ejemplo, como estamos en una cultura, la cultura del mundo es al que te la hace, que pague, ¿cierto? Yo le pago mal por mal. Si me hace mal, yo le pago mal. Esa es la cultura del mundo. Pero Dios nos dice en la palabra que antes el que nos haga mal, nosotros le paguemos bien para cumplir la justicia de Dios. Nos dice que al que te persiga, ora por él. De esa manera es evidencia de que eres hijo de Dios. Entonces mire cómo Dios viene a cambiar la cultura humana a la cultura celestial, a la cultura de Dios. Acá el mundo nos dice, vea, no perdone, vénguese, usted tiene derecho, le hicieron injusticia, así como le hizo, hágale. Ese es el mundo. Pero Dios nos dice, en su cultura, en su justicia, en su reino espiritual, perdone 70 veces 7 al que le ofendió. Entonces mire cómo Dios nos traslada de las tinieblas a la luz admirable, del mundo terrenal al mundo celestial. Siempre Dios está haciendo mucho énfasis en eso.
pero muchas veces no escuchamos porque no prestamos atención, pero ahora estamos siendo confrontados con el escuchar mejor. Necesitamos aprender a escuchar. Y ojo, las consecuencias naturales, ¿dónde están? Ejemplo, ahí está Saúl. Hubo un rey que se llamó Saúl que obedeció parcialmente a Dios, parcialmente. Mire que no desobedeció totalmente, parcialmente. Unas cosas sí las hizo y otras no. Y fue desechado por Dios porque no obedeció a Dios. O sea, la obediencia parcial delante de Dios es desobediencia. Eso es lo primero. Lo segundo, la consecuencia natural de la desobediencia es el reemplazo. Claro, el desobediente en una empresa va a ser reemplazado, así como le pasó a Saúl. Saúl fue desechado porque desobedeció a Dios y Dios puso otro rey. Dios puso otro rey. Había un rey alto, hermoso, corpulento, vigoroso, pero desobediente. Lo desechó y puso a un niño, puso a un peladito, uno joven, rubio, delicadito, bajitico, y lo puso a él. Y eso, al que es desechado, eso lo confronta muchísimo, porque él cree que ese es insignificante como para reemplazarlo, pero ya fue depuesto por su desobediencia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia natural de desobedecer? Que usted puede ser reemplazado. No, usted no, otra persona lejos es reemplazado como consecuencia natural de la desobediencia. Es reemplazado. Otro reemplazo en la Biblia que fue muy doloroso también, el de Pedro. Pedro había sido levantado como apóstol a los gentiles, pero Pedro no obedeció a Dios. Le dijo a Dios que no se iba a contaminar, que prefería su religión. Y Dios lo depuso y levantó otro apóstol a los gentiles, y es el apóstol Pablo. ¿Sí? Por eso Pablo es tan trascendental en el Nuevo Testamento, porque Pedro no obedeció completamente a Dios, aunque después tuvo misericordia y lo usó en algunas cartas, pero levantó otro apóstol a los gentiles. Entonces la consecuencia natural de la desobediencia es el reemplazo, será sustituido y será desechado el otro. La consecuencia natural de la obediencia es el ascenso, la promoción, la prosperidad, el respaldo de Dios. Las bendiciones te persiguen y te alcanzarán, dice Deuteronomio 28. Y eso pasa en todos los escenarios de la vida, en la empresa, donde quiera que usted se ponga, y más en el reino de los cielos, que es en el ministerio. Adelante, mi hermana María del Pilar, no sé, no alcancé a ver quién levantó la mano. Sí, señor. Sí, mi Bien, hermano, muchísimas gracias. Mira, ven a mi memoria, hace un ratito, venía a mi memoria la vida de Moisés, cuando Dios le dijo, háblale a esta peña, cuando el pueblo decía, no, que tenemos sed, que tenemos sed. Y entonces Jehová le dijo, háblale a la peña para que brote agua, ¿cierto? Y Moisés ya lleno de pronto de no, vea, pueblo rebelde, yo no sé qué, y golpeó la peña, ¿cierto? Y eso también le costó a él entrar en la tierra prometida. Ese era mi aporte, mi hermano. amén, amén. Sí, señor, ese es otro caso, muchas gracias, mi hermana, donde vemos un Moisés libertador y en algún momento perdió la entrada a la tierra prometida y Dios levanta a otro, Dios levanta a Josué, muy bien ese ejemplo, muchas gracias. Y entonces obedecer es la decisión de disponer el corazón para atender, ahí se lo puse claro, comprender a lo que oye con miras a hacer, claro. La finalidad de escuchar atentamente es poder acatar, poder hacer lo que Dios dice en su palabra. Entonces, todo lo que tiene que ver con la obediencia incluye decisiones, disposición, que es capacitación, atención, comprensión, ejecución. Sí, mi hermana Maribel, adelante con su participación. Gracias, hermano. Mire que, bueno, voy a dar como un pequeño testimonio. Hace años atrás, pues yo venía pasando por un proceso un poco difícil. Ya usted lo sabe. Entonces, a pesar de todo lo que yo había vivido, imagínese, el Señor me rescató, me fue a buscar porque fue Él en su amor.
y yo seguía obstinada en seguir en lo mismo. Entonces yo decía, no, la persona que está conmigo, ese varón va a cambiar porque él está conmigo, el Señor va a hacer que él cambie, él no va a cambiar porque yo lo diga, no. Entonces hicimos trámites de que yo decía, no, él cambia porque nos casamos y él cambia. Hicimos los trámites de casarnos, firme aquí y tal día viene y se casan, llegó el día de la boda y yo apagué el teléfono porque todo el grupo de intercesión al que yo pertenezco en la congregación, todos estuvieron orando y ayunando por eso. Entonces yo apagué el teléfono, yo dije, no, pues para que no me dañen el día, yo apago el teléfono. Cuando mi hermano, ese día, precisamente ese día yo me levanté normal y yo volví a sentir lo que había sentido 2 años atrás cuando me ocurrió el accidente. La misma cosa yo sentí. Entonces yo me entré al baño y yo me puse a orar y escuché papablemente la voz del Señor que me dijo esas palabras: es mejor que me obedezcas a que tengas que pasar por sacrificios. Mi hermano, y yo caí en el baño y yo lloré y se me pasó como una visión que ese día a mí me iba a atropellar un carro y me iba a morir. Entonces, inmediatamente pues yo tomé la decisión de no, yo no me caso. Yo llamé al varón y le dije, no, mira, yo no me voy a casar, el Señor me dijo esto, ay, usted como siempre, me dijo así, usted como siempre con sus cosas del cristianismo. Yo dije, Señor, este no es. Gracias porque vuelves y me hablas, pero esta vez sí estuve atenta, Señor, y yo no quiero que me deseches, yo no quiero que yo me muera literal o me muera espiritualmente. Ese día, desde ahí, mi hermano, y esta palabra de Primera de Samuel a mí me confronta mucho, porque yo digo, yo viví esto, yo lo viví y puedo dar mi testimonio. Hoy en día me río y me gozo de eso porque yo sé que es el Señor que, gracias a Él, sanó mi corazón y es el quien me permite, pues, hablar como con ese gozo de lo que Él ha hecho en mi vida, mi hermano. Entonces, esa era como mi participación. Gracias. Amén, mi hermana. Gracias a usted por compartir. Entonces, algo que es un principio para tener en cuenta aquí en el tema de la obediencia y que siempre el Espíritu Santo nos ha enseñado es que si yo escojo, lo voy a tener que soportar. Pero si Dios escoge, yo lo voy a poder disfrutar. Maneje esos principios. Si yo escojo, lo voy a tener que soportar. Si Dios escoge, lo voy a poder disfrutar. Maneje principios que están en la Biblia, para que usted pueda vivir conforme a la cultura del reino de los cielos. Entonces, aplicar los sentidos para la obediencia involucra entender para obedecer. Todos los sentidos que tenemos, la visión, la escucha, el gusto, el olfato, el tacto, todo tiene que ver, ponerse a funcionar para poder obedecer a Dios. Todos nuestros sentidos deben de estar atentos siempre, en cada escenario donde estemos, para obedecer a Dios. Eso es fundamental. Adelante, mi compañera Lina Campo, con su participación. Hola, hermano, Dios los bendiga. ¿Me escuchas? Que ahorita me dijeron que no se escuchaba. Se escucha con interferencia, pero sí te alcanzamos a escuchar. Bueno, yo me acerco más, es que está como la red lenta. Que ahorita que usted estaba hablando de los principios que si usted obedece, disfruta. Entonces me trajo a memoria el caso de Sansón, ¿no? Cuando él desobedeció a Dios y le reveló a Dalila el origen de su fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo a él le quitaron el cabello, lo raparon, lo metieron en la cárcel, todo ese sufrimiento que él tuvo que padecer? Y después, pues ya humillado y todo, se arrepiente y Dios pues le renueva el poder, ¿no? Pero mire la consecuencia tan grande y tan grave que él pasó de haber desobedecido y haberse pues dejado manipular de Dalila.
Entonces, cuando dijiste lo del principio, me lo trajo a memoria. Esa era mi participación. Muchas gracias. Eso, muy bien, muchas gracias a usted. Entonces, Deuteronomio 5, 32 y 33 dice así, la bendición de la obediencia. Ah, bueno, por la obediencia viene bendición. Dice, tenga pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios le ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Mire el cuidado que hay que tener en el camino del Señor. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan y prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Segundo, otro texto más, Mateo 15:8 dice, Dios está en la boca de muchos. Ustedes ven que mucha gente dice que Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, pero dice, en su corazón, en el corazón de pocos. Ah, está en la boca de muchos, Señor, Señor, pero en el corazón de pocos. Mateo 15:8 lo dice así. Este pueblo de labios me honra, Señor, Señor, mas su corazón está alejados, lejos de mí, es decir, porque no obedece la voz del Señor. Hebreos 10:7 dice, luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Cristo Jesús nos dio ejemplo de hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre, que está en los cielos. Hebreos 5, del 8 al 9, mire lo que dice para todos los que obedecen. Es esta palabra. Dice, aunque era hijo, Cristo nos dio ejemplo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ah, claro. Es que aún aquí en la fundación estamos obedeciendo. Muchos llegan cansados, otros tienen que atender los niños, otros tienen cosas que hacer, otros a veces el tiempo no les alcanza, les gustaría llegar a descansar el lunes. Entonces, esa lucha que hay, me gustaría salirme, me gustaría ya no conectarme más, esa lucha que hay en dejarlo mejor porque tengo mucho que hacer, no quiero más cosas, esa lucha es precisamente un entrenamiento que te está enseñando disciplina, que te está enseñando a aprender a obedecer, aprender a permanecer, aprender a ser fiel. Ustedes pueden notar que una persona se puede salir de un grupo, que una persona puede tomar una decisión y se va y listo, fácil, fácil uno irse, eso es fácil, pero el quedarse es la transformación del alma. Ahí el alma está siendo transformada porque eso está contra toda su comodidad. Entonces dice, y habiendo sido perfeccionados, habiendo sido tratados, transformados, procesados en el alma, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Es importantísimo el ejemplo que nos dio Cristo Jesús. Y dice Juan 14, el 15 y el 24, si me amáis, ahorita se los mencionaba, guardad mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es sencillo, Dios, es objetivo. Si me amáis, guarda mis mandamientos, pero si no me amáis, pues mis palabras no vas a guardar. Estás condenado si no guardas mi palabra. Porque la obediencia es la mejor respuesta al amor de Dios. No hay forma de amar a Dios sino obedeciendo a Dios. Juan 15, 7 al 8 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, cuando ustedes tienen fe y obedecen la fe que obra por el amor y muestran así que son discípulos de Dios. El discípulo es obediente por excelencia. El servidor debe de ser obediente por excelencia. Y aquí concluimos. Esta es la gran palabra, la gran conclusión del cual sacamos un principio que tenemos que poner por obra. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no entramos porque digamos, ay, Chuchito, ay, que Diosito por aquí, que Dios le bendiga. No, al reino de los cielos entra el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Para hacer la voluntad yo tengo que conocer la voluntad, tengo que crecer en el conocimiento de su voluntad y esa voluntad de Dios está establecida en la Biblia, la palabra de Dios sagrada, la Sagrada Escritura. Si yo la estudio, voy a obedecer cada día más y mejor, con mayor disposición al Señor. Recuerden, no todo el que le dice Señor, Señor, no todos los cristianos que están en la iglesia
entrarán al reino de los cielos, sino aquellos que son íntegros en el interior y que obedecen, esa es la palabra obedecer, obedecen al Padre que está en los cielos. Ahí ya usted toma la decisión si va a hacer su propia voluntad o si va a hacer la voluntad de nuestro Padre que está establecida en la Biblia Sagrada. En esos términos, compañeros, damos por concluido la enseñanza de hoy. Muchas gracias a todos, a todas por su amable atención. Nos vemos dentro de 8 días lunes, si Dios lo permite. Y para quedar despedido, la hermana Rosamelia nos va a despedir en oración. Que Dios les bendiga, una excelente semana para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás por allí, mi hermana Rosa? Adelante. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Yo le pido perdón a Dios porque hoy cuando llegué, yo decía, no, Dios mío, estoy muy cansada, yo no me voy a conectar, pero la verdad yo llegué, fui buscando la Biblia y el cuadernito y me fui sentando y decía que estaba cansada, pero la verdad le pido perdón a Dios porque el enemigo a veces quiere colocar cosas a uno, pero no, tenía algo que yo tenía que obedecer. Hoy, gracias a Dios, Señor, en esta noche te pido perdón, Señor, Padre, porque todos, Señor, estamos cansados, Padre, perdóname, Señor, si me quejo mucho, yo le pido perdón a Dios y que seas tú, Señor, guiándonos, Padre. Oro por cada una de las personas que están hoy conectadas, Señor, te pido que seas tú guardando a cada una de estas personas, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, por tu fidelidad. Y hoy en esta noche, Señor, tu palabra dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche te pido, Señor, que nos ayude a obedecer esta palabra, Señor, para que todo nos salga bien, precioso Dios Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias, Dios, por cada persona, Señor, por cada familia, Señor. Te pido, Señor, por cada una de ellas, que las bendiga grandemente a sus hijos, Señor. Te pido, Padre amado, por la fundación, que seas tú, Padre, obrando, Señor, que del norte y del sur venga la bendición, Padre. Gracias, precioso Dios. Gracias por el hermano Cristian, por esa sabiduría que tú le has dado y que cada día siga dándoles más sabiduría, precioso Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. Quita de nosotros toda pereza, todo cansancio, Señor, porque gracias a Dios tenemos un empleo, gracias a Dios tenemos la bendición tan grande, precioso Dios Padre, que a veces sacamos disculpas, Señor, precioso Dios. Tú nos bendices tanto, Señor, pero siempre tenemos una disculpa, que estamos cansados, Padre. Yo te pido, Señor, que me perdones, precioso Dios, y que bendiga, Señor, precioso Dios, a todas nuestras familias, a las personas que están enfermas. Te pido, precioso Dios, que seas tú sanándolas, precioso Dios, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, y bendigo a cada una de los hermanos que están aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor los bendiga y tengan una feliz noche. Gracias, hermanos, por todo. Que Dios los bendiga. Amén, hermana, muchas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Dios les guarde. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones en Cristo Jesús para todos mis hermanos.